¿Qué tal, estimados estudiantes? Sean bienvenidos a su clase del día de hoy, su clase número 40. La clase corresponde a la materia de ciencias, sesión número 9. Pues ya sabemos, al trimestre número 2. El tema de esta clase, como podrán visualizar en sus pantallas, tiene que ver con la recapitulación de los temas más importantes o de los temas que se relacionan entre sí, como por ejemplo las leyes de Newton que ya vimos anteriormente en su libro de texto. Eh, pues bueno, comenzaremos con recapitular varios temas. Uno de ellos es la fricción, por ejemplo. Sí, la fricción tiene que ver con cómo a nosotros, o más bien como todas las fuerzas, ¿sí? Hasta nosotros mismos, como en el caso de los astronautas, hay una fuerza de fricción que nos mantiene estáticos a la Tierra. ¿Sí? Un ejemplo más constante o más claro es, por ejemplo, cuando queremos llegar nosotros a empujar algún objeto, vamos a tener como resultado una fuerza de fricción. Si por ejemplo ustedes tienen una caja, como dice aquí, e intentan empujarla hacia algún lado, sí, esa va a ser la fuerza aplicada, pero la fuerza que obviamente tienen que aplicar va a conllevar una fuerza de fricción que va a ir hacia el otro lado del que están empujando la caja, como podrán aquí ustedes ver en su pantalla. También este la fricción pues implica la acción pues y el resultado de friccionar, lo cual supone frotar con fuerza y restregar también con mucho ímpetu un material o una parte del cuerpo, entre otras posibilidades. Existen dos tipos de fricción, la estática y la dinámica, pero ahorita no nos vamos a meter en esas cuestiones. Bueno, ese será el primer tema de la fricción. El segundo tema tiene que ver con las fuerzas en equilibrio, y estas fuerzas en equilibrio o este tema se relaciona con las tres leyes de Newton que ya hemos estudiado. Eh, estas fuerzas o este equilibrio de fuerzas pues se puede representar, o un ejemplo muy claro tiene que ver con una piñata colgada o un semáforo colgado, como tenemos por aquí en la pantalla, donde por ejemplo la fuerza de tensión es la que sostiene, la que está aquí en color rosita, es la que sostiene el semáforo, y la fuerza P, la que está en azul, es la fuerza que jala hacia abajo al semáforo. Entonces hay un equilibrio de fuerzas y por eso el semáforo no cae. ¿Qué pasaría si en alguno de los dos hay más fuerza? Pues por ejemplo, si hubiera más fuerza en el P, en el que está en color azul, si hubiera más fuerza hacia abajo del semáforo, pues el semáforo caería, ¿cierto? Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando hay dos, cuando ponemos, por ejemplo, alguna mesa, perdón, una caja sobre una mesa y hay equilibrio en las fuerzas. Si hay equilibrio en las fuerzas, pues la caja se va a poder quedar ahí estática en la mesa. Pero si hay un desequilibrio en las fuerzas, ¿qué va a pasar? Pues la caja se va a caer de la mesa, ¿correcto? Bueno, ese sería el segundo tema. Y el tercer tema tiene que ver con el principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes pues está muy sencillo. Es un principio que enuncia que un cuerpo se sumerge en un fluido, como aire o agua, experimenta una fuerza que empuje hacia arriba, como cuando nosotros flotamos, que andamos nadando, igual al peso del volumen del fluido desalojado por el mismo cuerpo, es decir, que la proporción o la porción de volumen del fluido desalojado coincide con el volumen del cuerpo sumergido. Entonces, por ejemplo, si ustedes lanzan una piedra un vaso con agua, a lo mejor la piedra no va a tener tanto empuje hacia arriba y se va a quedar abajo. Pero si es, por ejemplo, una bola de plastilina, entonces a lo mejor, ¿qué pasaría? Flotaría, ¿cierto? Entonces, por eso dice aquí que depende del volumen, tanto del fluido como de lo que se le eche encima. Es lo que tiene prácticamente que ver con el principio de Arquímedes. Por ejemplo, aquí tenemos también un ejemplo que nos pone donde se avientan varias cosas al vaso, como un dado, una moneda y un pedazo de madera, y lo único que flota es la madera. Tenemos otro ejemplo donde en un vaso como con aceite se echa lo mismo y termina también nada más por medio flotar el pedazo de madera, ¿correcto? Entonces es lo que tiene que ver con el principio de Arquímedes, con que todos los materiales, todas las cosas tienen un volumen que les va a hacer
estar por encima de ese líquido, ¿sí? Si es más denso, pues van a batallar más, como está por aquí en el caso del aceite. Y pues bueno, igual si ustedes quieren recopilar lo que tiene que ver con el tema del principio de Arquímedes, pues pueden ponerle pausa al video. ¿Por qué les comento esto? Pues porque bueno, ustedes como producto van a contestar estas 5 preguntas que tienen que ver con la fricción, con el equilibrio de las fuerzas y con el principio de Arquímedes. Si tienen alguna duda pueden regresarle a la clase y ponerle pause. Esa sería la primera actividad, contestar las preguntas acerca de esos temas. Y la segunda actividad sería pues realizar un esquema como este, donde se resume todo lo que tiene que ver con las leyes de Newton que ya vimos en las sesiones pasadas. Y pues bueno, muchachos, sería todo. Espero les haya sido fácil la clase, creo que está muy sencilla. Y pues bueno, hasta luego, muchachos, cuídense.